Bienvenidos a la clase número 6 del curso de la técnica de pieceo en patchwork. En la clase de hoy vamos a ver cómo se preparan las piezas, cómo se cortan las telas para practicar la técnica de pieceo. En esta ocasión vamos a pensar que el diseño es nuestro y entonces os voy a enseñar cómo se desarrollan los cortes y a qué medidas los tenemos que realizar. Lo primero que tenemos que saber es que al coser nuestras telas lo haremos apoyando la tela justo al borde del prensatelas, de la pata de la máquina, y la aguja nos irá picando justo en el centro, en este punto de aquí, entre estas dos líneas, ¿vale? Entonces lo primero que tenéis que saber es la distancia que tenemos de margen de costura. Vamos a dibujar aquí para hacernos una idea de que en esta ocasión el margen sería este de aquí. Esta medida de aquí es el margen de costura. Cuando realizamos el patchwork en centímetros, lo natural, lo normal, es que el prensatelas sea de 0,75 milímetros. ¿Vale? Entonces esta sería la distancia del margen de costura. Pero esto lo debéis de medir antes de empezar, puesto que también hay prensatelas que tienen una distancia de 10 milímetros o lo que viene siendo un centímetro, y también hay patas, sobre todo en las máquinas industriales, que la medida de margen de costura es inferior, es de un medio centímetro aproximadamente, ¿vale? Las máquinas de coser comunes trabajan con un margen de costura de 0,75, pero insisto, esto habría que confirmarlo antes de empezar. Cuando trabajamos en pulgadas, el margen de costura es de 1/4 de pulgada, ¿vale? 1/4 de pulgada es la medida estándar que se trabaja para el patchwork a máquina. Una vez que tengamos claro cuál es nuestro prensatelas y considerando que en centímetros trabajemos con el prensatelas de 0,75, ¿vale? Entonces vamos a comenzar la clase de hoy. Imaginemos que tenemos que montar este bloque de aquí, ¿vale? En el que ya tenemos las piezas cortadas. Pero claro, debemos considerar que en esta situación las piezas están todavía sin coser. Una vez que ya las hemos cosido, estas mismas piezas habrán menguado. Y habrán menguado justo la medida de 1/4 de pulgada, que es lo que se nos ha ido en la costura de la parte posterior, ¿vale? La que hemos utilizado para realizar la unión de las dos piezas. Hablamos de 1/4 de pulgada en patchwork y 0,75 en centímetros, ¿vale? Esto no lo voy a seguir repitiendo mucho porque es algo que nos quedará claro. Otro tipo de costura que se nos puede realizar es el de los triángulos. Y nos encontramos en la misma situación. Los triángulos tenemos que tener en cuenta una circunstancia, y es que no solo los tenemos que coser por aquí para que se unan las dos piezas, sino que además posteriormente serán cosidos a un lado y al otro. Lo mismo que estas piezas. Aquí hemos cosido a un lado y luego coseremos al otro, por lo que seguirá menguando. En el caso de los triángulos va a menguar lo mismo que las piezas rectas, ya sean cuadrados o rectángulos, más la costura de la hipotenusa de este mismo triángulo. La costura de los triángulos se suele realizar de esta manera. Se marca la diagonal de la pieza, después la enfrentaríamos derecho con derecho con la pieza con la que la vamos a combinar, ¿vale? Por lo tanto estaríamos empleando dos telas, y si este es el dibujo que hemos hecho, justo el de la diagonal, coseremos a 1/4 de pulgada o a 0,75 centímetros desde la línea que hemos dibujado, ¿vale? Mantendríamos esta línea a pata de prensatelas y coseríamos a continuación. Después cortaríamos
Después cortaríamos justo por la línea y al abrir se nos habría quedado unido de esta manera. Fijaros todo lo que ha menguado, siendo exactamente las piezas de la misma medida. Es esto lo que vamos a ver cómo calcular en la clase de hoy. Y he considerado que lo mejor es revisarlo con ejemplos de bloques reales, como son estos que me he impreso aquí. Vamos a tratar de centrar la atención en el diseño, ¿vale? Apartamos la cara y entonces empezamos con el desarrollo del bloque. Hemos elegido la medida de 15 centímetros y 6 pulgadas, puesto que son medidas bastante redonditas y fáciles de comprender para ahora que estamos, aprendiendo, ¿vale? Luego ya pondremos ejemplos un poco diferentes para que podáis desarrollar vuestras propias medidas de los bloques. Vale, observando el dibujo, lo primero que nos llama la atención o lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estamos trabajando en este caso un bloque de una rejilla de 3 por 3, ¿vale? 3 filas, 3 columnas. Esto es importante de analizar antes de empezar, puesto que es la referencia que nos va a dar la medida de cada uno de nuestros bloques teniendo en cuenta nuestro objetivo final, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos 3 casillas o 3 celdas a repartir entre 15 centímetros, enseguida entendemos que cada una de estas celdas mide 5 centímetros de ancho, en el alto sería lo mismo, y en cuanto a las pulgadas serían 2 pulgadas cada uno de ellos. Estas serían las medidas del bloque terminado, ¿vale? Una vez que ya esté cosido y añadido a todo el quilt. Entonces lo que tenemos que saber ahora cuáles son las medidas de corte para que tras coser nos quede 5 centímetros esta pieza y a 2 pulgadas esta otra. Lo vamos a analizar en las dos medidas para que veáis que el cálculo es prácticamente el mismo. Lo único que hay que tener en cuenta y el único conocimiento que tenemos que tener es el de el margen de costura que vayamos a trabajar. Tal y como hemos hablado hace un momento, en centímetros se suele trabajar con un prensatelas de 0,75 centímetros, ¿vale? Esto luego traducido a medida de corte lo tendríamos que multiplicar por 2, puesto que vamos a restar margen de costura tanto a este lado como a este otro. Por lo tanto, si tuviésemos que sacar la medida de corte de este cuadrado, la operación sería 5 centímetros más 0,75 más 0,75, que entre los dos suman 1,5 centímetros, ¿vale? Siempre que estemos trabajando en centímetros y que estemos cosiendo con el prensatelas de 0,75, tendremos que añadirle a nuestra pieza 1,5 centímetros de margen de costura. En el caso de las pulgadas, hablamos de que tenemos en este caso 2 pulgadas y le queremos añadir una costura de 1/4 de pulgada a un lado, otra costura de 1/4 de pulgada al otro. Estas dos costuras, estos dos márgenes, suman media pulgada. Esto es lo que le tenemos que añadir a cada una de nuestras piezas en patchwork de margen de costura. Por lo tanto, si tuviésemos que hacer el despiece de los cortes de nuestro quilt, en este caso indicaríamos que del cuadrado amarillo, lo marcáis como queráis, necesitáis piezas de 5 más 1,5, 6,5. Podéis volver a anotar la medida si queréis, aunque hayamos detallado aquí que se trata de cuadrados. Y aquí, a continuación, le tendríamos que decir la cantidad de piezas que necesitamos, que en este caso serían 1, 2, 3 y 4 piezas. Si observamos el diseño, vemos que aquí en el centro tenemos otra pieza
que se mantiene con el mismo desarrollo, pero que sería en este caso de color verde. O bien la coloreamos en nuestra lista de medidas o bien nos la volvemos a marcar. Y en este caso, si no queréis, no tenéis por qué duplicar otra vez la medida, puesto que ya hemos dibujado aquí que es un cuadrado, y le decimos que necesitamos un cuadrado de 6,5 centímetros. El desarrollo en las pulgadas sería el mismo, cuadrado amarillo de 2 pulgadas y media por 2 pulgadas y media, 4 piezas, y del cuadrado verde no repetimos la medida si no queremos, le estamos ya diciendo que son cuadrados, una pieza. ¿Vale? En la parte de las piezas rectas es así, es sencillito de entender. Y ahora se nos complica un poco, que tampoco tanto, porque en este caso de aquí nos encontramos con un triángulo que nos divide el cuadrado a la mitad. En este caso serían dos triángulos. Tenemos que saber que esta pieza de aquí se denomina HST, lo que viene siendo Half Square Triangle, que en su traducción en español sería triángulo de medio cuadrado. Y es realmente lo que es. Es un cuadrado con triángulos a la mitad, ¿vale? Para la composición de esta pieza de aquí, lo que vamos a hacer es que vamos a coger dos piezas, ya lo hemos visto antes, pero bueno, os lo vuelvo a mostrar si encuentro mi otra pieza. Bueno, no sé dónde está la rosa, os lo enseño con dos moraditas. La idea es que esta que tiene el dibujo, por ejemplo, podría ser rosa, esta la morada, para hacer una combinación de dos colores, y cogeríamos dos cuadrados de tela para cortarlos a la mitad y sacar dos cuadrados con triángulos de medio cuadrado. ¿Vale? Quiero decir, gastamos en esta ocasión dos piezas para sacar dos triángulos. Con estas dos piezas de aquí sacaríamos, por ejemplo, este y este. Con otras dos piezas sacamos este y este otro de aquí, ¿vale? Por lo tanto necesitaríamos 4 telas, 2 de cada uno de los colores. ¿De qué medida? Pues es lo que vamos a ver ahora mismo. Lo que es el bloque o la celda en sí, la vamos a necesitar coser exactamente igual que haríamos con un cuadrado perfecto. Una vez que ya esté cosido, ¿vale? Esta pieza de aquí nos tiene que medir los 5 centímetros más el margen de costura, y en el caso de las pulgadas, vamos a ponerlo en esta, serían 2 pulgadas más nuestro margen de costura. Eso refiriéndonos a los márgenes laterales, pero debemos considerar que en estos triángulos también existe una costura, aquí en la hipotenusa, que también se la tendremos que añadir al diseño. En el caso de los centímetros, el cálculo de la hipotenusa está establecido en 1 centímetro. Por lo tanto, cada vez que tengamos que coser un triángulo de medio cuadrado y los márgenes sean en centímetros con la costura de 0,75, ¿vale? Lo que haremos será sumar 5 más 2,5, ¿vale? 1,5 más 1. En el caso de las pulgadas, el cálculo de la hipotenusa son, vamos a poner aquí que esto es la hipotenusa y añadimos aquí que la hipotenusa en pulgadas son 3 octavos. 3 octavos sumados a la media pulgada del margen de costura original natural nos da 7 octavos. Estamos tan cerquita de la pulgada, ¿vale?, que la mayoría de las quilters directamente redondean el cálculo a 1 pulgada y luego se limitan
a ajustar la medida cuando eliminan las colitas de gato que nos quedan aquí tras coser. ¿Vale? Podéis hacerlo de las dos maneras, o bien le añadís los 7/8 o bien le añadís la pulgada entera y luego ajustáis la medida. Pero como mínimo, esta pieza de aquí tendría que medir, o estas piezas de aquí tendrían que medir 2 7/8. Y nos lo anotamos en nuestra hojita de cortes. En el caso de los centímetros, bueno, pues lo podemos anotar así, amarillo y verde. Aquí se representa que son dos piezas y que van a ir cosidas en triángulo, ¿vale? Y le decimos, en el caso de los centímetros, que tienen que ser de 7,5 centímetros y que vamos a necesitar 2. Vamos a necesitar 2 juegos de 2 telas, ¿vale? O bien le podéis poner aquí 2 amarillas y 2 verdes, como queráis, ¿vale? La idea es que de cada una de estas composiciones va a salir 2 triángulos de medio cuadrado, ¿vale? En el caso de las pulgadas, pues se representa igual, amarillo-verde, a medida de 2 7/8. Si queréis repetimos para no liaros, 7/8, y necesitamos 2 y 2, 2 amarillas y 2 verdes. ¿Vale? Y este sería el desarrollo de este bloque de aquí. Creo que lo he explicado bastante bien. No sé si os queda alguna duda, si es así me lo hacéis saber. Pero para repasar un poco, pues vamos a recrear, si os parece, este bloque de aquí de forma rápida. Vale, en este caso de aquí observamos que la rejilla en la que está basada este bloque es de 6×6, ¿vale? Tenemos como 6 filas, que aunque aquí no se representan de forma independiente, sí que se observan desde aquí, ¿vale? Que son 6. Entonces lo que tenemos que hacer es hallar la medida en centímetros de cada una de nuestras tiras o bueno, en este caso, de nuestras piezas. En el caso de los centímetros, pues son 2,5 centímetros, la piececita esta, y en el caso de las pulgadas, pues es 1. ¿Por qué? Porque 15 dividido entre 6 es 2,5 y 6 pulgadas dividido entre 6 es 1 pulgada. Si seguimos observando un poquito el diseño, vemos que esta pieza de aquí, aunque el bloque completo está trabajado sobre una rejilla de 6×6, esto no implica que todas las piezas tengan que coserse de 6 en 6, ¿vale? Esta pieza de aquí es entera. Y enseguida que vemos el diseño, observamos que representa al doble de la piececita que acabamos de calcular, ¿vale? Asimismo, esta pieza de aquí ocupa 2 celdas de ancho, digamos, por lo tanto en centímetros estaríamos hablando de que son 5 centímetros y en pulgadas serían 2 pulgadas. El alto, lo mismo que está, 2,5 en centímetros y 1 en pulgadas. Espero que me estéis siguiendo más o menos. Esta pieza de aquí observamos que es de 5 por 5 y en pulgadas sería de 2 por 2. ¿Vale? 5 centímetros, 2 pulgadas. A la hora de desarrollar nuestros bloques, pues mira, de esta piececita de aquí le decimos que es un cuadrado, le decimos que es, no sé cómo ponerlo, fucsia, ¿vale? Cuadrado fucsia, 2,5 centímetros tiene que tener la medida terminada, más 1,5 de margen de costura, estaríamos hablando de piezas de 4×4 centímetros y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para este bloque. Cuadraditos en rosa, pues ya sabemos que son de la misma medida, 1, 2, 3 y 4, 4×4,
4 piezas. Vale. Tenemos también en lila, tenemos aquí 1 y aquí 2. Decimos de 4 por 4, 2. Lo podríamos representar de otra manera también, pero bueno, así yo me voy haciendo un poquito mejor a la idea del despiece de las telas. Y lo voy a poner aquí blanco, no voy a poner F de fondo porque ya tengo una F cogida. Blanco, también lo podéis colorear. 4 por 4, 2 piezas que son esta y esta. Entonces ya tenemos representados esto, esto, esto y esto en este bloque de aquí. Podemos añadir, si queréis, también ya los rectángulos, los representamos en largo, ¿vale? Que se vea que no son cuadrados. Le hacemos la marquita del lila o lo coloreamos, lo que queráis, y le añadimos los márgenes de medida, los márgenes de costura para los cortes. Entonces, si son bloques de 5 centímetros de ancho más el 1,5 del margen de costura, lo tendríamos que cortar de 6,5 y en la altura los 2,5 más el 1,5 de costura son 4. ¿Cuántos? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 piezas. ¿Qué nos quedan? Este y este, que como son los mismos del ejemplo anterior, ya sabemos que son de 6,5 por 6,5 y necesitamos 2 piezas. Esto de aquí es el listado de medidas de corte de todo nuestro bloque. En pulgadas os voy a hacer uno de ejemplo, os voy a hacer el rectángulo también de ejemplo y ya más o menos os hacéis a la idea. En pulgadas sabemos que los márgenes de costura suman media pulgada, por lo tanto en cuadrados tendríamos que contar de 1,5 pulgadas. Esto de aquí lo podéis representar también de esta manera, ¿vale? Que yo lo he hecho aquí como muy lioso, pero podéis poner 8 fucsias, 4 rosas, 2 lilas y vais añadiendo a continuación todos los cortes que tenéis que realizar de esta medida en cuadrados. Esto lo que os resulte más cómodo para la hora de entender vuestras notas, ¿vale? Pero que tan válida es esta fórmula como esta otra de aquí, ¿vale? El rectangulito, voy a dibujarlo debajo porque ya lo he manchado. El rectangulito, por poner otra pieza de ejemplo. Hemos dicho que tenía 2 pulgadas de ancho, por lo tanto cuando le añadimos el margen son 2,5 por 1 pulgada de alto con margen incluido 1,5. Y en este caso pues le decimos, ¿cuántas eran de esta? 6 lilas. Y ya está, y no hay más, ¿vale? Y nos quedarían los grandes, pero bueno, pues es repetir un poco esta operación, ir añadiendo la media pulgada de margen de costura, ¿vale? Venga, y ya por último os voy a presentar este último bloque con una casuística diferente y que también hay que considerar, que es esta de aquí, ¿vale? Recordamos que esto de aquí son triángulos de medio cuadrado y estos de aquí son triángulos de cuarto de cuadrado. A la hora de traducirlo al inglés, ahora mismo no recuerdo si es HQT, Half Quarter Triangle, ¿vale? En vez del Half Square Triangle, no recuerdo bien si es HST o QST, Quarter Square Triangle, ¿vale? No sé, o a lo mejor quizá se puede representar con las dos siglas, lo desconozco ahora mismo. Pero bueno, la idea es que si el triángulo de medio cuadrado es esto, el triángulo de cuarto de cuadrado sería cada uno de estas 4 piezas, ¿vale? A la hora de confeccionarlo, también se confecciona basándonos en el bloque completo,
a la hora de cortarlo. Y ahora entonces vamos a ver de qué manera, para que tengamos esta nueva casuística. El bloque lo mantenemos en medidas, ¿vale? Volvemos a un bloque de la rejilla 3×3. Este de aquí ya lo hemos calculado en la primera página. Este de aquí central también lo hemos calculado. Y ahora nos queda calcular este de aquí, que viene a ser lo mismo que hicimos con el half square triangle, con el triángulo de medio cuadrado, que si recordáis en centímetros era 5 centímetros más margen de costura 1,5 más 1 centímetro de hipotenusa, ¿vale? De la hipotenusa de la diagonal. Pues lo que tenemos que hacer en este caso, digamos que ya hemos calculado esta diagonal de aquí y nos quedaría añadir esta otra. Por lo tanto, le añadimos 1 centímetro más de la segunda hipotenusa. El cálculo de las piezas de triángulos de medio cuadrado son X, lo que mida nuestro bloque terminado, más 3,5 centímetros. ¿De acuerdo? Si lo calculamos en pulgadas, vamos a hacerlo aquí un poquito abajo para que no se nos mezcle. Pulgadas, ya sabemos que nuestro bloque sería de 2 pulgadas más 1,5 de la costura natural, ¿vale? De las costuras laterales, más 3/8, que en el caso del triángulo de medio cuadrado se nos daba la posibilidad de elevarlo a 1 para redondear, pero en esta circunstancia, cuando ya nos encontramos con dos diagonales, no lo vamos a hacer, porque si añadimos la segunda hipotenusa, igual que hemos hecho aquí arriba, el cálculo total de esta suma es de 1,25. Ya estamos hablando de una medida bastante estándar, ¿vale? Por lo tanto, aquí no elevamos a 1 esta hipotenusa como habríamos hecho o como habíamos sugerido que se podía hacer en los casos anteriores, ¿vale? Yo prefiero mantenerme siempre en el 3/8, pero bueno, sí que es verdad que entiendo que redondearlo a 1 facilita bastante el cálculo, pero bueno, como al final hay que calcular igual, pues yo soy partidaria de mantener el 3/8. Y entonces, en el caso del triángulo de medio cuadrado, estaríamos sumándole a nuestra medida terminada 7/8, y en el caso de aquí, de los cuartos de cuadrado, triángulos de cuarto de cuadrado, redondeamos añadiéndole los 3/8 adicionales, y entonces tendríamos que sumarle 1 pulgada y 3/4 y 1/4, perdón. Vale. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro los dos ejemplos, tanto en centímetros como en pulgadas. Y entonces mira cómo he dejado las hojas. En el ejercicio de hoy, que os voy a dejar descargable, yo os quería proponer, si os parece y si os apetece seguir practicando, que me desarrolléis el despiece de estos bloques de aquí. El Double Monkey Wrench, ¿vale? Os lo dejo en las notas del programa disponible para que lo podáis también desarrollar. Mantengo las medidas, ¿vale? Para no complicarlo demasiado en este primer bloque, en este primer ejercicio, os mantengo las medidas y ya más o menos podéis tomar el mismo vídeo como referencia. Y os dejo también este otro de aquí, ¿vale? El Rocky Road to California. Y bueno, pues yo creo que ambos son bastante chulos, ambos están bien representados en nuestros ejemplos, y creo que puede ser divertido que intentéis desarrollarme los cortes para el patchwork cosido a máquina, ¿vale? Y bueno, pues aquí voy a dejar la clase de hoy. Yo creo que ha quedado bastante claro lo que os quería transmitir. Esto sería cómo preparar las plantillas para la costura a máquina.
que ya simplemente sería ir pasando con ellas a la máquina de coser, ¿vale? Y nada más, pues vamos a dejar la clase aquí. En la próxima lección vamos a ver cómo se realizan las costuras de las piezas curvas. Así que venga, pues te espero allí. Hasta ahora.